tardes a todas y a todos. Bienvenidas a esta reunión de desvinculados que tendríamos que haber hecho hace tiempo, pero como sabéis y os hemos comentado en algunas ocasiones, hasta que no terminasen los congresos de comisiones obreras, todos, pues no lo íbamos a hacer porque hemos estado la verdad, bastante liados. El último fue la semana pasada, el Congreso Confederal, y ya se han acabado todos los congresos, hasta dentro de 4 años. Entonces, mira, en la mesa tenemos aquí a los compañeros, tenemos a Víctor Manuel Pascual, que es el nuevo secretario general estatal de Telefónica. Tenemos a Raúl Olmos, otro compañero que, bueno, a Raúl ya le conoceréis porque ha venido a varias reuniones y nos ha explicado muchas veces ya cuando ha habido una salida por ERE o por PSI. Y tenemos a Luis Cuevas, que es el secretario de organización de la sección de desvinculados. Yo soy Carlos Martín, soy secretario general de los desvinculados, de la sección de desvinculados. Y dicho esto, no me voy a entretener mucho más y voy a dar la palabra a Víctor Manuel Pascual, nuevo secretario general de Telefónica estatal, que nos va a explicar y nos va un poquito de cómo está la situación y de algunos temas que seguro que nos interesan a todos. Esto funciona, ¿no? Bueno, pues sí, funciona. Ahora. Ahora. Vale. Me lo pongo así un poco. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, el Congreso se realizó y sabéis que hubo una candidatura, sobre todo a la Secretaría General, que ganamos el Congreso, y se ha producido un cambio. Un cambio que es muy importante resaltarlo porque sobre todo y principalmente da la vuelta a dinámicas, digámoslo así, muy conservadoras. El sindicato no daba respuesta o no daba soluciones a las demandas generales de la gente y necesitaba un cambio, ¿no? Y eso convierte en compromiso prácticamente el devenir de estos 4 años. Es importante tenerlo en cuenta porque eso es un compromiso de 4 años con todo el mundo, para no cambiar de opinión. Ese Congreso determina una situación, una composición, una dirección, y a las primeras de cambio la empresa toma decisiones como muchas de las personas que hasta hace poco estabais nos tenía acostumbrados. Con el crecimiento empresarial que tiene y el apoyo sindical que recibía, pues toma decisiones unilaterales. En concreto en relación con el teletrabajo y el Smart Work, que es la fórmula parecida a la del teletrabajo para todas aquellas personas que tienen relación con los clientes, ¿no? Hasta el punto de obligarles a la gente a asistir, en algunos casos 15 días, en otros 22, no horas me parece que son, ¿no? Presencialmente a la oficina, rompiendo lo que es el acuerdo y la finalidad de estas fórmulas, que es la conciliación de la vida laboral y personal, un elemento y una herramienta valiosísima y muy valorada por la gente hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos contactos con las organizaciones sindicales. Como va a quedar grabado esto, y se lo trasladaremos al conjunto del Estado, a la gente que no pueda atender y no pueda ver o visualizar la reunión de hoy, que quede claro y que quede marcado que ha habido contactos con todas y cada una de las organizaciones sindicales para hacer algo y ninguna organización sindical ha dado un paso adelante. No sé si es por miedo a la empresa o por la razón que sea. Ante esa situación, la nueva dirección de Comisiones Obreras hace un planteamiento a nivel nacional y convoca una concentración de delegados y delegadas de todo el Estado de Comisiones Obreras en Distrito Telefónica, en compañía de la plantilla de Madrid, si creían conveniente acompañarnos ese día. Eso es un éxito, la gente acude y se produce una reunión, una llamada, un correo electrónico que me escribe a mí personalmente la directora de, ahora se llama Personas, pero la que manda en recursos humanos, ¿no? Después de casi 4 meses o 3 meses y pico que no daba señales de vida. Lo digo para que tengamos en cuenta la coyuntura, porque cuando la empresa juega con ventaja, aísla a la gente que se dedica a hacer el sindicalismo. También otros lo aíslan, pero de lo que se trata es de buscar fórmulas para que entienda que es un grave error. A esa reunión me presento con la compañera secretaria de organización y, bueno, pues dice que de la concentración no vamos a hablar,
si no vamos a hablar para que los pones. Pero yo sí voy a hablar. Voy a decir que las concentraciones no se hacen porque sí. O sea, la movilización no se hace porque sí. Se hace por un fin, por un objetivo. Tú has tomado una decisión, te hemos pedido que reúnas a la comisión para hablar, dialogar y acordar, y te has cerrado en banda, has cerrado la puerta. Esto está relacionado también con lo que os voy a decir luego, con la gente del ERE, porque a día de hoy no se había reunido todavía, hago un paréntesis, la comisión de seguimiento del ERE, y se va a reunir, sobre todo para ver conceptos que tienen que ver con la con la jubilación anticipada, si es considerado renta regular o irregular, pero luego lo explico, ¿vale? En esa reunión somos muy transparentes y me dice que necesita a comisiones obreras y quiere a comisiones obreras. Bueno, estas comisiones obreras son diferentes. Yo soy de los que he defendido toda mi vida que para ser una copia de la UGT, donde gana siempre la copia, o sea, perdón, el original y la copia pierde, pues nosotros tenemos señas de identidad propias y basamos nuestro sindicalismo en negociación, claro que sí, porque si no, no hay derechos, pero también presión. Y la presión puede venir de muchos colores. Puede existir en un comunicado, puede existir en una reunión, con educación, claro que sí, pero trasladando con firmeza las posiciones que tú defiendes, que no son otras que las que están ligadas a la gente a la que defiendes, olvidándote de los márgenes que tienen que ver con otras cuestiones, y entiende perfectamente que eso es así. En esa reunión salió satisfactoriamente el motivo de la concentración adelante. Eso sí, la empresa dice que no pusiéramos en el comunicado la palabra concentración. Ya te quiere decir y te quiere dar a entender lo que quiere dar a entender. En relación con el Smart Work y teletrabajo, medidas de flexibilidad, y te olvidas de los días que tienes que ir a presencia, de momento en periodo de verano. Pero el compromiso es que siga después del periodo de verano. Hubo 6 expedientes disciplinarios el día del apagón. Esto es importante decirlo, porque ante una alarma social, cuando tú no tienes acceso a los móviles, porque eso nos pasó a todas las personas de este país, y te ves encerrado o encerrada en un edificio como Manuel Tobar, os sonará Manuel Tobar, con los coches encerrados y no puedes sacar tu coche para ir a buscar a tu hijo o a tu hija, que está a 40 kilómetros de distancia, con una situación de estrés y de nerviosismo que os lo podéis imaginar, pues claro, la gente, después de utilizar varios mecanismos, decide desarmar 4 tornillos y elevar el portón para poder salir, para subsistir, porque es un momento de alarma social. Lo que no puede dar a entender la empresa es lo que da a entender. 6 expedientes disciplinarios con falta muy grave. En la reunión les pido, por favor, que esos 6 expedientes vayan a 0. Que se olvide de todos los expedientes, porque si no vamos a actuar. Los expedientes se van a 0. Voy a terminar, brevemente. Me pregunta que qué me preocupa. Le digo que me preocupa lo salido en prensa. No es normal, lo habéis vivido, que nos enteremos de las cuestiones relacionadas con la salida de gente a través de la prensa. No es lógico, pero ya se está convirtiendo en rutina. Y eso no es normal. Y no es normal que los representantes vuestros nos enteremos también a través de la prensa. Dice que ellos no trabajan con la prensa y que en todo caso lo manejaría el presidente, el nuevo presidente, y cuando tenga los estudios hechos o la intención hecha, le trasladará todo el expediente para que hagan el estudio financiero, etcétera, etcétera, y será el momento de llamar a comisiones obreras, y en este caso al responsable, que soy yo. Yo le dije que si mañana me llama un medio de comunicación, ¿qué hago? ¿Qué le explico? Nada, ¿no? Porque no hay nada, es lo que tú me trasladas. Pero sí hay un posicionamiento sindical. Es un posicionamiento que tiene esta organización a nivel confederal, defender lo mejor posible los intereses de la gente trabajadora. Y en Telefónica tenemos una tradición, y es por la que todos y todas os habéis marchado, excepto los 2 últimos procesos, que en el penúltimo desapareció la universalidad y en el último desapareció la voluntariedad. Más importante la voluntariedad, mucho más. Porque si los conceptos económicos, que no los conocemos todavía, no son buenos, entenderéis que no se va a pedir universalidad. Por tanto, esa la dejamos en un paréntesis hasta que no conozcamos las condiciones económicas y las condiciones en general. Pero la voluntariedad sí, porque si no es forzoso, es como el último. Termino con una breve exposición, porque yo fui de los que le dije, me alegra que digas las palabras que estás diciendo, que eres transparente, porque yo también lo soy. Y yo represento a la gente que represento.
No vamos a hablar del pasado, pero lo que no podemos es poner etiquetas injustas a gente que no merecemos ese tratamiento. Tenían la convicción de que en Comisiones Obreras había habido un cambio porque había una lucha de quítate tú para ponerme yo. Y era más personal o política, ¿no? Cuando le explico que las condiciones laborales era la primera vez que en Telefónica se producía un ERE con carácter forzoso, pues había una serie de personas que no estábamos de acuerdo. Y que el día 31 de diciembre, se firmó el día 3 de enero, a las 8 de la tarde, en vez de estar pensando en formalizar la cena con la familia de Nochevieja, pues estábamos hablando al teléfono, intentando hacer llegar borradores para que desapareciera el carácter forzoso del ERE y algo que es sumamente importante, la coletilla que se ha incluido en la cláusula de garantía de empleo del convenio colectivo. Porque hasta ahora la coletilla venía a decir no habrá despidos por causas objetivas, productivas, económicas, organizativas. Y ahí se quedaba. La coletilla que hay ahora es todo eso está y hay una coma al final que pone, no es literal, pero lo viene a expresar así, salvo acuerdo sindical. Claro, el acuerdo sindical, en la Comisión Interempresas, 6 delegados de UGT, 5 de Comisiones Obreras y 1 de la organización Sumados FETICO. ¿Sabéis lo que es FETICO, no? FETICO es una asociación, un sindicato, que lo creó el Corte Inglés en su momento, está defendido y subvencionado por la COE, y bueno, pues en Telefónica subvenciona a Sumados. Un sindicato empresarial. ¿Con populismo? Sí. ¿Lo que te llega fácil? Sí, que hoy en día está muy en uso, ¿eh? Populismo es muy fácil hacerlo, pero luego a la hora de firmar son los primeros que firman lo que la empresa lo propone. Esto es un cambio, la empresa no es tonta, sabe que hay muchas posibilidades de que el sindicato pueda crecer. Con esta diferenciación no hay ningún mérito en mi persona ni en las personas en las que estamos, solo trabajo. Es simplemente aplicar las fórmulas típicas de comisiones obreras, que se habían abandonado y se han recuperado. Nosotros lo tildamos y lo titulamos como recuperar las comisiones obreras, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que creo que a partir de este momento se va a hacer. Lo que os tenía que contar sobre la comisión de seguimiento del ERE es porque hay conceptos que son prácticamente necesaria la reunión de la comisión de seguimiento del ERE, sobre todo para adelantar pagos para que la concepción de una renta regular se convierta en irregular. Eso tiene que ver con los que no me sale ahora, los coeficientes de reducción a la hora de la jubilación anticipada. Esto tiene que hacerlo la empresa. Yo me dirigí a la empresa para decirle, reúna la comisión de seguimiento del ERE, me han dado buenas palabras, me han dicho que sí, la van a reunir. Lo único que falta es ponerle fecha a esa reunión y en el momento en que ponga fecha os informaremos y os contaremos todo lo acontecido en esa reunión. Yo no tengo nada más que decir, lo único que me alegra que aun con todo el calor que estamos pasando y el calor que hace además en esta sala, haya tanta gente aquí hoy, porque eso es agradable y hace que sigamos en la brecha y sigamos trabajando. Le voy a dejar al compañero Raúl. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Oye, yo en primer lugar, como creo que me conocéis todo el mundo, aunque voy a comentar algunas cosas que vienen en el orden del día o alguna cosa más de actualidad que con seguridad a lo mejor alguna información queréis, aprovechando luego queda a disposición para todas las dudas que pudieran surgir. Yo sabéis, yo también soy afectado por el ERE, también soy de esta sección sindical, pero desarrollo mi actividad en otros ámbitos del sindicato, entonces en ese sentido cualquier duda que pudiera haber sobre cualquier otra materia, a ser posible del ámbito de la acción sindical, que son las que me sé, pero bueno, sin ningún problema, aprovechando que estamos aquí, no, para eso estamos. Voy a entrar directamente en las cuestiones que estaban un poco en el orden del día. Voy a nos ha llamado varias personas diciendo que que habían cumplido 63 años y la empresa motu propio les había dado de baja del CES. Sí, eso. Entonces hemos tenido que llamar a la empresa para que les volviesen a dar de alta. Entonces yo no sé si alguno de los que estáis aquí os ha sucedido esto. Y vamos, solo era no, eso. pero intento hacer un poco el planteamiento global del tema de jubilación. Aprovecho para comentar alguna cosa de los criterios de cálculo de coeficiente reductor, la famosa disposición transitoria 34, etcétera, y luego en las posibles dudas aclaramos lo que haga falta. Primero,
diferenciación PSI a ERE. PSI, rentas y convenio especial hasta los 65. Sabéis que los 65 no es necesariamente la edad ordinaria de jubilación. ERE, rentas hasta los 65, aunque con diferencia entre hasta los 63 un tramo, hasta los 65 otras, pero convenio especial exclusivamente hasta los 63. Edad ordinaria de jubilación, para que no se nos olvide, los 65 para quien tenga este año 38 años y 3 meses cotizados, a partir del 2027 38 años y 6 meses cotizados, 67 para quien a los 67 no alcance los 38 y medio cotizados, y el día en el que cada uno cumpla los 38 y medio. Esto es, en realidad, en el nuevo sistema hay 720 edades ordinarias de jubilación. Porque una persona que cumpla, por poneros un ejemplo, una persona que cumpla este año que en periodo transitorio la edad ordinaria son 65, cuando cumplas 38 años y 3 meses, pues la última cálculo de pensión que le he echado a una persona afiliada, pues cumplía en octubre, que es cuando cumple 65 años y 9 meses de edad, es cuando cumplía 38 años y 3 meses cotizados. Bueno, pues su edad ordinaria de jubilación es el día en el que cumple 38 años y 3 meses cotizados. Los 3 meses son por periodo transitorio, a partir de 2027 va a ser 38 años y 6 meses y se acaba periodo transitorio en esa parte. Por lo tanto, PSI, convenio especial hasta los 65, que en la inmensa mayoría de gente será su edad ordinaria de jubilación, pero que puede haber casos donde no lo sea. ERE, convenio especial hasta los 63, que en la mayoría de casos será 2 años antes de su edad ordinaria de jubilación, pero que puede no ser así en algunos casos. La gente del ERE puede anticipar hasta 4 años sobre la edad ordinaria de jubilación. Si vamos a una persona que su edad ordinaria son 65 años, la gente del ERE, al ser jubilación involuntaria, se puede ir desde los 61, cumpliendo otra serie de requisitos que no vienen al caso ahora y que luego, si queréis, comentamos. La gente del PSI, porque es jubilación involuntaria, la gente del PSI puede anticipar hasta 2 años, hasta 24 meses, su edad ordinaria de jubilación. Por lo tanto, todo el mundo termina echando los cálculos de cuándo le renta irse, caso de PSI, si anticipando hasta 2 años o más o menos. Aquí los cálculos que tiene que echar es, por un lado, cuánto pierde de coeficiente reductor, por otro lado, cuánto empieza a ganar antes, porque antes cobra la pensión, y un tercer cálculo que convendría que echara y es el efecto de la fiscalidad, porque va a tener 2 pagadores durante X tiempo. Y a partir de ahí, pues luego si queréis os cuento cómo echar los cálculos, los echa cada uno y sin problema. Situación de la gente del ERE, pues a priori el sistema está pensado para que esté percibiendo las rentas del ERE de alta de convenio especial hasta los 63 y a los 63 se jubile, pero es posible que a gente, echando los números, le rente irse no con 63, sino con 62 y 9 meses, 62 y 6 meses, 62 y 8, o cada uno cuando le rente. Fórmula de cálculo exactamente la misma. ¿Cuáles son las rentas que cobro? ¿Qué fiscalidad tienen? ¿Cuál sería la pensión que gano? ¿Cuál es el efecto fiscal de sumar 2 rentas de 2 pagadores? Que eso multiplica el IRPF de ambos pagadores, pero cuando cada uno le rente. Luego, insisto, no tengo ningún problema en explicar algún aspecto práctico de cómo echar esos números, pero al final son los números de cada uno, porque cada uno sabe qué es lo que quiere hacer con su dinero, cuándo le apetece tener más el dinero y qué renta tiene. Eso en cuanto al acceso a la jubilación normal. Hay gente que su cuenta no es exactamente así porque su edad ordinaria no son los 65. Y entonces, en esos casos, hay que hilar un poquito más fino, porque, por ejemplo, en el ERE, si su edad ordinaria no son los 65, sino que son los 65 y 6 meses, se queda sin cotizaciones a los 63. Y tiene que echar los números de qué es lo que implica sin estar cotizando, qué efecto tiene sobre la pensión esperándose unos meses, qué efecto tiene no esperándose, etc. Y en el PSI no hay otros números para echar más que no se puede ir hasta que no tenga 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación. Eso en cuanto a jubilación anticipada. ¿Qué coeficiente reductor se aplica? En el caso del ERE es jubilación involuntaria, con lo que el sistema de cálculo es exactamente el mismo que lleva siendo muchos años. Se calcula
Supongamos una persona que se vaya 2 años antes de su edad ordinaria con jubilación involuntaria, ERE, que se va a los 63. Bueno, pues uno se calcula la base reguladora de esa persona, las cotizaciones de los últimos 25 años, los 2 últimos en su valor nominal, los 23 más pasados con índice de actualización de IPCs, y le sale una base reguladora. A esa base reguladora se le aplica, por un lado, el coeficiente reductor por anticipación de la edad que se corresponda en las tablas que hay en el artículo de jubilación anticipada involuntaria. Por otro lado, se calcula sobre la pensión máxima la aplicación de un 0,5% por cada trimestre de anticipación. Se hacen los 2 cálculos. ¿Y cuál es la pensión? La menor de las 2 cantidades. Pongo un ejemplo práctico. Yo lo calculo y me sale mi base reguladora 4.000. Actualmente la pensión máxima son 3.200 y no sé qué, que no me lo sé, 3.200 pongamos. Calculo 4.000. Veo el coeficiente reductor que me corresponde sobre esa base reguladora de 4.000 y resulta que es el 15%, que son 600, con lo que me saldría 3.400, que nunca podría cobrar porque la pensión máxima son 3.200. Pero bueno, me sale 3.400 de pensión teórica. Me voy al segundo cálculo, 3.200 de pensión máxima, le aplico el 0,5 por cada trimestre, como tengo 8 trimestres si anticipo 2 años, pues tengo en realidad el 4% de coeficiente reductor. Pues 3.200 le quito el 4% y si no he hecho mal los cálculos, le quito 120, me quedan 3.080. 3.400 por un lado, 3.080 por otro, mi pensión serán 3.080. ¿Por qué esto es importante? Porque las personas que cotizamos por base máxima, que llevamos muchos años cotizando por base máxima, la base reguladora nos va a dar por encima de la pensión máxima y nos va a dar con un colchón significativo por encima de la pensión máxima, con lo que a los 63, anticipando 2 años, a todo el mundo le da la pensión el resultado de aplicar el 0,5. ¿Qué es lo que ocurre con la gente del ERE? Y acabo con esto, con la involuntaria del ERE. Pues que en la medida en que la base reguladora de cotización máxima va subiendo más rápido que la pensión máxima, ese diferencial que ahora se equilibraba, digamos, anticipando 2 años y 2 meses, según va avanzando se va a dar antes. Traducido de otra manera, si yo ahora me he hecho mis cálculos, no me los he echado los míos hace mucho, yo soy de 67, pero me los eché para la anterior asamblea. Yo, yéndome a los 62 años y 8 meses, ya se me está aplicando el 0,5 sobre la pensión máxima y no el coeficiente reductor de anticipación de la edad. ¿Quiere eso decir que me renta irme a los 62 años y 8 meses? Vuelvo al origen. Primero, tendré que echar mis números fiscalmente. Segundo, cada uno sabe cuándo quiere tener el dinero y cuándo no quiere tener el dinero. Pero los números hay que echarlos, ¿por qué? Pues porque hay esa circunstancia en la involuntaria. Diferente es el caso de la voluntaria. La voluntaria, que es la del PSI, el sistema de cálculo ahora está en un periodo transitorio que es la famosa disposición transitoria 34, que es un auténtico carajal, que luego intento explicar, y que previsiblemente solo se mantenga su aplicación de la disposición transitoria 34.1, esto es el tener que hacer 3 cálculos y ver cuál se queda, previsiblemente solo se mantenga durante 2025 y si el loco de Trump consigue no disparar el IPC por encima del 2,4, 2,5 de media, a lo mejor 2026. Pero a lo mejor, ni siquiera seguro que se mantenga el 2026. A partir de ahí va a ser la aplicación pura y dura de la disposición adicional 34.2, que lo explico. Cuando sea de aplicación solo la 34.2, o sea, a partir del 2026 o 2027, el coeficiente reductor no va a ser el ordinario, va a ser el que viene en la tabla de la disposición transitoria 34.2, pero se va a aplicar sobre la pensión máxima, no sobre la base reguladora. Siempre que la base reguladora sea superior a la pensión máxima, se va a aplicar un coeficiente reductor que al final de todo el periodo transitorio, que es en el 2030 y mucho, 2040, va a ser sobre la pensión máxima el mismo coeficiente que se aplica sobre la base reguladora, pero que ahora está en periodo transitorio más favorable, pero se va a aplicar ese coeficiente reductor sobre la pensión máxima. Entonces, el coeficiente reductor va a ser mayor a la misma edad en la jubilación voluntaria que en la involuntaria. ¿Quiere eso decir que deja de rentar en el PSI irse antes? Quiere eso decir que renta menos y que hay que echar los cálculos de cuándo renta o no.
El PSI estaba ideado para que no se fuera de jubilación anticipada. Está ideado para llegar hasta los 65 con la ordinaria. Había una ventana de oportunidad de decir, oye, me voy antes y aunque tenga un efecto fiscal, cobro las dos cosas. ¿Desaparece esa ventana? No. ¿Es menos rentable? Sí. Tampoco estamos hablando de que pase del 4% de coeficiente reductor al 25%, pero en algunos casos puede pasar del 4 al 7,5, al 8, etc. Insisto, cada uno se ha hecho los números. Quien le toque irse en el 25 o en el 26 es un carajal porque la norma tiene un elemento de seguridad que dice que si sale peor la cuenta de lo que hubiera salido en 2021, entonces se mantiene el cálculo anterior. Con lo que la gente que se ha ido el año pasado, que se ha ido este año, se va con el sistema anterior si le es más favorable, incluso en algunos casos con mejor pensión de la que hubiera tenido en el sistema anterior por un defecto que tuvieron en la redacción de la ley. No me extiendo ahora, salvo que luego os haga una duda. El IPC se mantiene por debajo del 2,4 según nuestros cálculos, también en 2026, si el IPC medio supera el 2,4, y por eso decía lo de Trump bombardeando por ahí países, pues entonces se acaba en 2025. Eso la jubilación anticipada ordinaria. Todo esto tiene un matiz, y es que hay gente que, insisto, no funciona en el esquema 63-65 ordinario porque su edad ordinaria de jubilación no son los 65. En esos casos hay que rehacerlo en función de cuál sea la edad ordinaria de jubilación. Y en algunos casos hay que rehacerlo partiendo de que la empresa no va a abonar el convenio especial con la Seguridad Social. Entonces ahí hay que echar más números de cuándo renta, incluso no cotizar y que haya complemento a mínimos, etcétera. Eso es un poco más complicado, que es un poco casi más estudio a medida de cada uno de los casos, que varios hemos hecho ya y alguno que nos quedará. Eso sobre jubilación anticipada. La jubilación anticipada tiene dos derivadas. Una primera, en el caso del PSI, lo comentaba Carlos ahora, que parece un poco impresentable. A ver, en el PSI la empresa yo supongo que habrá observado, si yo en el PSI tengo el convenio especial hasta los 65 años y me jubilo a los 63, obviamente jubilado no se paga convenio especial y a la empresa dejo de pedirle el convenio especial y la empresa se ahorra el convenio especial. Y la empresa debe haber detectado que es muy mayoritario la gente que se va antes de los 65. Una cosa es que sea muy mayoritario, otra cosa que incluso puede ser comprensivo es que para echar sus números te pregunte, y otra cosa es que opte por retirarte el convenio especial con la seguridad del pago del convenio especial hasta que tú reclames diciendo, oye, ¿qué pasa? Que lo tengo hasta los 65. Dice, ah, pues si te jubilabas. Ejemplo. En cualquiera de los casos, que sepáis y tengáis claro que es obligación de la empresa mantener el convenio especial hasta los 65 y obligación vuestra comunicar cuando os hayáis jubilado para que os dejen de pagar, incluso a lo mejor algún pago ya lo han lanzado y os toque devolver lo que es la compensación del convenio especial, que sabéis que la empresa lo abona con carácter específico a posteriori teóricamente de cuando haya venido el cargo. Y la segunda, con relación a los requisitos para acceder a la jubilación anticipada involuntaria. Toda la gente del ERE tiene acceso a la jubilación anticipada involuntaria, pero la jubilación anticipada involuntaria, la del ERE, la que tiene mejores coeficientes reductores y puede ser hasta 4 años antes, tiene algunos requisitos adicionales. Tiene un primer requisito fundamental, que es el que configura el que se puede acceder a ella, y es que se tiene que haber causado baja por causa no imputable a la voluntad del trabajador, por despido objetivo, muerte del empresario, toda una serie de cuestiones que hay listadas en el artículo 207, creo que es, de la Ley General de Seguridad Social. Entre ellas el ERE. Da lo mismo que el ERE sea de adscripción voluntaria o no, el ERE tiene la consideración de baja involuntaria y por lo tanto acceso a la jubilación anticipada involuntaria. Primer requisito, haber causado baja ahí. Primeros matices que vienen, gente que haya salido por el ERE pero que haya tenido ocasionalmente algún alta o no. Luego si hace falta en el debate, como lo hemos explicado a la Asamblea, luego si hace falta en el debate lo refrescamos. Segundo requisito, tener al menos 33 años cotizados. Tercer requisito, ineludible, llevar al menos 6 meses consecutivos inscrito como demandante de empleo, y como demandante de empleo uno solo se puede inscribir cuando le despiden. Luego nadie puede haberse jubilado anticipadamente con carácter involuntario antes, si es del ERE, antes del 1 de septiembre del 2024. Digo esto porque ha habido por ahí en alguno de los foros, lo de es que he ido a la Seguridad Social y me han rechazado la jubilación. Y es que ha ido en el mes de mayo del 24.
No llevaba los 6 meses inscrito como demandante de empleo. Y también digo esto porque os acordéis, yo ahora mismo estoy en desempleo hasta febrero. Después de febrero no tengo obligación de sellar el desempleo. Es problema mío, si lo quiero seguir sellando, no. Pero por favor, poneros 200 alarmas para daros de alta en el desempleo al menos 6 meses antes de cuando os queráis jubilaros. Yo os recomiendo permanecer en desempleo, que no pasa nada. De otras cosas, porque la supuesta amenaza de una oferta de empleo no, cuando no cobras prestación, no es amenaza, la rechazas y no te pueden quitar nada, más que el saludo. Pero, insisto, yo os recomiendo manteneros, pero al menos acordaros y grabaros a fuego, acordaros, apuntaros al desempleo al menos 6 meses antes, porque eso no hay quien lo arregle, ¿eh? Si falta un día más tarde que te jubilas. Si has estado los últimos 6 o 8 años apuntado y se te pasó sellar la última vez y sellaste 2 días tarde, te esperas 6 meses desde que sellaste. Y algunos casos hemos visto, ¿eh? Con lo que eso, fundamental. Y el último requisito es poder acreditar documentalmente haber recibido al menos la indemnización mínima por desempleo, que son una anualidad, 20 días por año con el tope de una anualidad. ¿Qué es lo que ocurre en el último ERE? Sabéis que Telefónica en unos casos dio toda la indemnización de una tacada, pero en otros casos da la indemnización mes a mes, como a todo el mundo. Hay gente a la que mes a mes, cuando llega el momento de acceso a la jubilación anticipada, bien porque llegan los 63 años o bien porque quiere irse antes, Telefónica todavía no le ha pagado una anualidad. Seguridad Social te pide que acredites haberla ingresado en el banco, no que acredites el compromiso de que alguien te la va a pagar, que acredites el ingreso. Y no puedes acreditar ese ingreso. Con lo que te toca hacer la solicitud. Y Telefónica, en lugar de arbitrar un sistema que parece más razonable de, oye, me voy a jubilar en tal fecha, me la anticipo, pues dice, no, cuando te lo pida Seguridad Social. Con lo que, yo supongo que estará Seguridad Social muy contenta con el mecanismo, tú lo pides a Seguridad Social te dice que no te la concede porque no has acreditado haberla cobrado entero. A Telefónica le llevas ese papel, Telefónica te lo anticipa y ya vuelves a Seguridad Social que te la concede. Ojo con esto, porque hemos tenido 2 o 3 casos, hemos arreglado todos creo, pero hemos tenido 2 o 3 casos donde la persona pide la jubilación. No tiene derecho porque le falta este requisito para la involuntaria, pero cumple los de la voluntaria. Con lo que Seguridad Social le dice, oye, pues efectivamente te puedes jubilar, pero con la voluntaria. Con otro coeficiente reductor, etcétera, etcétera. Hemos arreglado todos los casos mediante la oportuna reclamación, pero cuidadito, poner bien la cruz donde lo pone, etcétera, etcétera, porque eso existe. Esta es una de las cosas que en la comisión de seguimiento que comentaba Víctor van a intentar apañar. Otra cuestión que también se va a intentar apañar en la comisión de seguimiento que decía Víctor, que afecta también al ERE. Para la gente del ERE sabéis que la fiscalidad de la renta que paga Telefónica está exento fiscalmente hasta el tope del equivalente al despido improcedente con un máximo de 180.000 euros, toda la renta que se cobra en concepto de indemnización por despido, y cuando eso se acaba tienen la consideración de renta irregular con una reducción del 30% de las rentas. Esa es la fiscalidad ordinaria del ERE. ¿Qué es lo que ocurre con esa consideración de renta irregular del 30%? Que esa consideración la tienen en todos los casos donde el periodo de generación de la indemnización sea al menos el doble que el número de ejercicios fiscales en el que se cobra la indemnización. Lo explico de manera más sencilla. Yo cuando me despidieron tenía 34 años de antigüedad en Telefónica. Con lo que a mí, si Telefónica me paga la renta en más de 17 ejercicios fiscales, no tiene la consideración de renta irregular. Yo soy del 68, no soy del 68, soy del 67, pero voy a poner el ejemplo extremo, yo soy del 68. Con lo que me fui en 2024 con 56 años. Hasta los 65, Telefónica me paga una renta hasta los 63 y otra renta diferente hasta los 65, pero me paga renta durante 9 años. Que esos 9 años en realidad son 10 ejercicios fiscales. Ejercicio del 2024, del 2025 y así hasta el 2033 que acabo. Son 9 ejercicios fiscales. Pues yo si tengo menos de 18 años de antigüedad, en el momento de irme, no tengo la consideración de renta irregular. ¿Qué es lo que ocurre con la inmensa mayoría de gente que no tiene este problema?
pero hay un grupo de gente muy concreta, sabéis que se podía acceder con al menos 15 años de antigüedad, hay un grupo de gente que accede con menos de 18 años de antigüedad o de 16 si es del 67, y entonces no tendría la consideración de renta irregular. Para esos casos se ha hecho en el expediente de regulación de empleo de RTVE, se ha hecho en algunos de los expedientes de banca y es lo que se va a plantear en la comisión de seguimiento, que a petición de la persona trabajadora, e incluso en un momento dado teniendo que asumir el impacto que tenga sobre de tipo de interés, de tasa de interés por así decirlo, de anticipar los pagos, pero que en algún caso se pudiera plantear rehacer el plan de pagos de tal forma que finalizara no a los 65 sino antes, para que los pagos fueran en un número de ejercicios fiscales que le permitiera aplicarse la consideración de renta irregular. Esto, insisto, al 90% de la gente le es absolutamente indiferente porque no tiene ese problema, pero hay un núcleo de gente que tiene ese problema y ese problema implica que tribute un 30% de renta que al resto de personas no les tributa. Entonces, eso es lo que se ha planteado, se va a plantear en la comisión de seguimiento. No sabemos cuál es el resultado. Y acabo con una tacada de sentencias. Primero, o de demandas. Primero, sabéis que en nuestra opinión, pero no es en la opinión de la empresa, el acuerdo del ERE hablaba de que había una prima de enganche de 10.000 euros para aquellas personas que se acogían y eran anteriores al 68, que por otro lado tenían menor porcentaje de renta, pero la empresa, a aquellas personas a las que les correspondía la indemnización mínima legal, porque con todo lo que le pagaba de renta no alcanzaban la anualidad mínima, pues les computaba para esa indemnización mínima legal los 10.000 euros, mientras que en nuestra opinión los 10.000 euros era indemnización mínima legal y adicionalmente tenían que ir los 10.000 euros. Bien, pues esto no fue posible el acuerdo, se ha demandado por parte de todos los que lo han solicitado, al menos a comisiones y no solo a comisiones. Están apareciendo las primeras sentencias, ya hay varias favorables, hay algunas desfavorables, pero hay más favorables y seguimos pendientes de ver cómo acaba esto. Esto lo van a tener que resolver al final la jurisprudencia porque no hay visos de que haya ningún tipo de acuerdo con la empresa de reconocimiento pacífico. Que lo conozcamos. Segunda, y esta puede que genere algo más de debate, hay una sentencia, hay varias perdidas, pero hay una ganada de Galicia, con la aplicación del principio de no discriminación por el porcentaje de renta aplicada a las personas de más edad frente a las de menos edad. Intento explicar esto. Sabéis que en el último ERE la gente que salió del 68 tenía un 68% y un 34%, la gente anterior al 68 y posterior al 64, estoy hablando de memoria, teníamos un 62 y un 34 creo, y la gente anterior al del 63 y anteriores tenía un 52%. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya había avalado de manera reiterada el que no era discriminatorio el que hubiera diferentes rentas totales en función de qué se hacía para permitir una renta mínima de supervivencia a la gente que más tiempo le quedaba para jubilarse. Pero esto en todos los casos obedecía a una situación que también se daba en Telefónica. Supongamos que todo el mundo cobrara el 68. Si yo soy del 68 y cobro el 68% hasta los 65, voy a cobrar más que quien es del 62 y cobra el 68% hasta los 65. No porque sea diferente porcentaje, sino lo voy a cobrar durante más años. Eso es lo que había avalado por el Supremo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso es a la inversa. En este caso cobra menos porcentaje quien más edad tiene. En segundo lugar, entre medias ha habido una aprobación de una ley orgánica de no discriminación que recoge el principio de no discriminación por razón de edad en todos los aspectos que tiene que ver con la materia laboral. Y un tercer factor, y es que Telefónica en el expediente de regulación de empleo no acredita cuál es la causa que justifica ese menor porcentaje y de hecho en las explicaciones verbales y en los papeles y todo dice que es por no haberse apuntado a anteriores procesos de desvinculación, lo cual puede entenderse que afecta al principio de indemnidad, etcétera. Bueno, por todas esas conclusiones, una sentencia de muchas, porque el resto dice que no, también lo tengamos claro, pues se entiende que hay un principio de no discriminación y reconoce la diferencia en ese caso.
Esa sentencia está pendiente del TSJ de Galicia, de una sala, porque la otra sala del TSJ de Galicia tiene varias contrarias, está pendiente de casación en el Tribunal Supremo. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo y vamos a ver, cuando sepamos lo que dice, cómo lo dice el Tribunal Supremo, porque puede que haya dificultades para que esa sentencia pudiera ser extensiva. ¿Por qué? Primero, porque es una demanda en materia de despido. Las demandas en materia de despido tienen 20 días desde que se produce el despido para que se pueda meter la demanda. Segundo, porque hay otros plazos de caducidad que no hacen referencia a los 20 días, pero sí al año. Pero, por otro lado, estamos ante una cuestión de derechos fundamentales y de principio de no discriminación, con lo que puede que hubiera algún margen, pero hasta que no sepamos qué dice el Supremo y cómo lo dice el Supremo, no podemos analizar si hay algún margen de actuación o no hay. Que sepamos que existe, que sepamos cuál es la fundamentación y que, por desgracia, no es mayoritaria, apareció mucho en prensa porque se le dio mucho bombo en su día, pero que sepamos que está ahí. Y una última con carácter más general que afecta a quien ya es pensionista, que lo escuchamos todas las mañanas en la radio y que no nos hagamos ilusiones con ella y demás, que es el famoso complemento de brecha de género. Voy a acabar ya con esto, hago un poco de historia. En el año 2016 o 2017, siendo ministra Fátima Báñez, se inventa el complemento de aportación demográfica, que era un porcentaje de la pensión que se aplicaba en el caso de la pensión de las mujeres a partir del segundo hijo en adelante y que era proporcional a la pensión además. Cuanto más ganara, más valían los hijos. Todo el mundo sabe que comen más cuanto más ganen. Ese complemento, que no tenía ningún fundamento, pues hubo una persona de Valladolid cuya esposa murió en el parto, que la solicitó, se lo rechazaron y dijo, oiga, que el complemento lo he aportado yo. En el parto era un parto de gemelares, etc. Y hubo una primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando discriminatorio ese complemento. Y a partir de ahí, y no decía más la sentencia ni el complemento decía más. Y a partir de ahí hubo dos actuaciones. Por un lado, demandas masivas y un reconocimiento ya casi pacífico por parte de Seguridad Social de ese complemento también a los hombres. Y por otro lado, se negoció, a diferencia del anterior, en el marco del diálogo social, el actual complemento de brecha de género, que tiene algunas diferencias significativas. Primero, el lineal. Todos los hijos comen lo mismo proporcionalmente, lo mismo con independencia de la renta de cada uno. Segundo, el del primer hijo. Tercero, aunque lo cobran a priori las mujeres, y luego lo explico por qué, si el hombre acredita ser el que ha perdido cotizaciones o ha perdido carrera profesional, etcétera, se le reconoce al hombre. Y cuarto, tiene un principio de incompatibilidad de si se le ha reconocido el hombre, no lo tiene la mujer o viceversa. Esto además era necesario porque había que reconocer también a situación de matrimonios o parejas del mismo sexo, fueran ambos hombres o ambas mujeres. Bueno, pues esto ha vuelto a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha vuelto a declarar discriminatorio. Ha hecho en la sentencia dos cosas. Primero, declararlo discriminatorio porque alega que no discute que sea una medida de acción positiva que vaya a compensar el que las mujeres han sufrido menores promociones, etcétera, etcétera, empleos que igual valor tenían menos salario por el hecho de ser mujer, pero que la Directiva de Igualdad en las Pensiones es de 1978 y que las medidas de acción positiva no se contemplaban hasta la Constitución Europea de 2000. Yo es la primera vez que veo una sentencia que una Constitución Europea en el 2000 no marque al menos interpretación de una directiva del 78, pero lo dice el TJV, que sabe más que yo. Pero la segunda pregunta que le hacían es, oiga, y la ley establece que en caso de que las dos personas tengan derecho a solicitarlo, que solo lo cobra una de ellas y lo cobra la que menos pensión cobre. Y el TJV dice que es perfectamente lícito que diga eso la ley. Llevamos requiriendo desde que salió la sentencia, que fue aproximadamente hace un mes y pico, a Seguridad Social, que queremos sentarnos a discutir cómo se adapta el complemento. En nuestra opinión es fundamental que exista un complemento que compense la brecha de género, pues porque actualmente las mujeres cobran de media 17% menos de pensión a igualdad de años de carrera de cotización, porque eso obedece a situaciones que es cierto que el empleo va corrigiendo, pero que actualmente se jubila la gente de épocas de cuando eso no estaba corregido. Y esa medida en 2 años ha ayudado a cerrar la brecha de género 3 puntos, que no es peccata minuta. Es una medida que se mantiene en lo que la brecha de género es superior al 5%. ¿Qué queremos arreglarlo? Y segundo, que queremos saber cuál es el criterio de interpretación o aplicación de esta sentencia por parte de la Seguridad Social. Todavía no tenemos respuesta a ninguna de las dos.
Seguridad Social aparentemente se inclina por solo reconocerlo al hombre que se lo pide y acredite tener la pensión más baja que su mujer y se lo reconocería quitándoselo a la mujer. Lo cual nos parece una aberración, pero nos parecería también una aberración reconocerlo a los dos. Entonces, pero no sabemos, insisto, parece que es por lo que se inclina, pero no sabemos todavía interpretación de esto. Eso no evita que haya anuncios todas las mañanas en la radio de apúntate aquí si quieres tener más pensión, pues porque los despachos tienen que vivir de algo que no sabemos qué aplicación va a tener. Y supongo que me habré dejado cosas, pero ya abierto a cualquier tipo de duda que pudierais tener o en lo que pudiera ayudar o eso. Si es que he conseguido explicarme en alguna de las cosas, que a veces lo dudo. Me jubilado hace 20 días, soy de PSI, Sí. solicité la brecha de género, mi mujer se jubiló antes, en el 2020, tenemos solo una hija, no la pude solicitar o no sé. Y lo único que tuve que entregar fue el DNI de mi mujer y a mí me han reconocido la brecha de género. ¿Vale? A mí me hubiera interesado que lo hubiera cobrado mi mujer por el tema de igual de fiscalidad o lo que sea, pero bueno, yo como estaba allí, tenía que pedir, digo, la pido. Y a mí sin ningún tipo de pegas, Pero es que tú no tienes un problema de compatibilidad. 35 euros, ¿no? Son 30. Sí. Porque tú no tienes un problema de compatibilidad, porque el problema se da. Es que además el tema de reconocer a la que menos pensión, primero que manda narices que tú vayas a reclamar que le quiten a tu mujer. Pero bueno, al margen de eso. Tiene un segundo problema y es que no siempre los matrimonios o parejas permanecen con el vínculo matrimonial vivo cuando llega el momento de la petición. Tiene un tercer problema y es que rompe con cuál es el principio por el que existe ese. O sea, ese complemento existe para compensar el que además de las discriminaciones directas había cantidad de discriminaciones indirectas en la medida en que la mujer es la que se encargaba de los cuidados, podía promocionar menos. Trabajos de igual valor tenían menor retribución si eran feminizados o si no eran feminizados. O sea, pretende intentar reconocer una realidad social durante muchos años en el mercado de trabajo. Pero tenga usted jueces y que interpreten. Yo lo que me cuento es cómo está. Y en tu caso es que no hay duda porque no hay segundo implicado. Sí, sí. El tema de la brecha de género hay que hacer la siguiente puntualización. Ante un divorcio, si el hombre tiene la custodia exclusiva, sigue siendo para la mujer, hasta esta última sentencia del europeo. No. Te digo yo que sí. Te digo yo que sí porque en la anterior ley el hombre tiene que cumplir 3 requisitos que la mujer no tiene que cumplir. La mujer es meramente por el hecho de ser madre. Mientras que el hombre, como apuntabas, tiene que demostrar, uno de ellos es que tuvo un periodo de baja cotización durante el periodo de los niños. Pero vamos, con custodia no tiene derecho a brecha de género con la anterior ley. Sí. Ahora que viene la sentencia, no lo sé. No, ahora lo mismo, ahora no sabemos cuál será el criterio, pero el criterio posiblemente sea el que menos pensión tenga, con independencia de eso. Pero es que además la ley, para el caso de quien tenga la custodia exclusiva, establece otros mecanismos de compensar esa custodia exclusiva. Que el complemento de brecha de género, a ver, insisto, no pretende compensar una discriminación directa, que faltaría más. Eso lo compensa incluso el reconocimiento de los 112 días por parto, que es otra cosa. Pretende compensar cantidad de discriminaciones indirectas que han existido. El hecho de que la mujer se encargue de los cuidados, pero no solo de los hijos, sino del resto de familiares habitualmente, implica que tiene menos posibilidades de promocionar, que muchas empresas le miran 2 veces no sea que se vaya a quedar embarazada o se le pongan los niños malos a la hora de acceder a determinados empleos, o que en la Telefónica, por no irme más lejos, las limpiadoras cobraran menos que los ordenanzas cuando había limpiadoras en el convenio colectivo, y os aseguro que no hay una diferencia de cualificación, etcétera, pero te digo eso como te digo en miles de convenios. Y como esa era la realidad social, y la custodia plena o compartida tiene otros mecanismos en la legislación civil para compensar quien está soportando el gasto de los hijos, que son las pensiones compensatorias. Sí, sí. Si tienes la custodia exclusiva, pero no has sufrido en la base de cotización, no tienes derecho al complemento de brecha de género, efectivamente. Claro. Que sí, que sí. A eso estoy diciendo. Incluso aunque tu mujer no viva aquí y viva a 600 kilómetros y tú tengas full la custodia, ella la va a pedir, que sí, vive en Barcelona y tú te quedas sin ella. Sí, que sí, sí.
Que la ley persiga unos criterios más generales es otro tema, pero que luego se dan casos distorsionantes es otro. Se dan casi distorsionantes, por ejemplo, muchísimos, pero es que con esto abriríamos mucho debate, en determinados reconocimientos de la pensión de viudedad. Hasta hace 3 años, Esa es otra. a los padres que a lo mejor se habían cargado a la mujer o a uno de los hijos y la tienen por el resto. Pero bueno, pues prefiero no hablar que me caliento. Eso es un debate. De todas maneras, ahora lo he dicho, o sea que... Hasta hace poco se la cargaban y no cobraban. están poniendo pegas en reconocer... No. Pero en ese caso, que no hay otra persona que lo perciba por los mismos hijos. Ojo. O sea, yo no se la competí, yo no competí por mi mujer. Por la Claro. Rafa. Hola, buenas tardes. Gracias por... Nada. Mira, era una pregunta con respecto a la siguiente comisión de seguimiento de NERE, ¿vale? ¿Sería posible meter una situación? Igual que se mete lo de la renta irregular, la otra es muy parecida. Es decir, la posibilidad de cobrar de los 63 a los 65 de una forma imaginativa o comprimida al principio, de tal manera que se pudiera pedir el subsidio de 52 años. ¿Para qué? Para poder completar, no por cobrar el subsidio, sino para poder completar el tiempo cotizado para gente que tiene su edad ordinaria de jubilación más allá de los 65, es decir, cuando cumple los 38 y medio cotizados más allá de los 65. Olvídate del subsidio. Inviable absolutamente y olvídate del subsidio. Vale. Pero Que por no. parte de la empresa, por la ley... Por parte de la empresa y porque la ley, como lo detecte la Seguridad Social, cambia la norma si hace falta. Que el subsidio no es para eso, lo digo sinceramente. Y yo soy consciente de la gente que tiene que llegar hasta que la edad ordinaria son 67, que a los 65 le supone un anticipo de 2 años. Tengo hasta un caso que no tiene derecho a jubilarse a los 65. Pero es que en alguno de esos casos a lo mejor lo que ocurre es que no han podido acogerse. Pero es que el subsidio no está para... El problema es si explotamos el subsidio en situaciones para las que no están buscadas, el riesgo es que nos carguemos el subsidio. Y no es la primera vez. El subsidio para alguien que se jubile, que se le echan de la empresa a los 63 años y le dan el finiquito a tocateja. No, tiene la prestación contributiva y luego el subsidio. Sí, pero que el subsidio no es para eso, en serio. A ver, oye, que lo planteé en la sección sindical, yo no decido en esas cosas, pero no lo veo. El marrón, me dejáis a mí siempre. Hubo un cambio en la normativa, precisamente porque en la anterior normativa el subsidio excluía sin más las indemnizaciones por despido, y hubo un cambio en la normativa a raíz de que los expedientes de las grandes empresas se acogieran además al subsidio. Ahorrándose, por cierto, la empresa, porque recuerdo que la empresa todo lo que cobre de prestación te lo quita de la renta. Ojo, ¿eh? Y ahorrándoselo en la parte de convenio especial, porque el subsidio te cotiza por el 125% de la base mínima. Que lo planteen, pero yo lo veo inviable. Veo dificultades en lo de poder acortar el periodo de generación. Lo veo dificultades porque le rompe los flujos financieros a la empresa. Si van a ser X poquitos casos, pues puede, pero no lo sé. Lo dejo a... No, pero son 400 euros y es que la Seguridad Social cotice por 1.600 o 1.500 y pico, que se lo ahorra la empresa del convenio especial con la Seguridad Social. Pero es que tú no puedes acceder al subsidio después de estar en convenio especial no sé cuántos años. Que tú tienes determinados requisitos para acceder al subsidio. Esto es un poco más complejo, ¿eh? Pero vamos, insisto que luego se lo puede plantear, pero no lo veo. Y la siguiente, bueno, me consta que ha estado en las mesas del Congreso Federal y tal, es lo que te comenté en su momento, de que cotiza el periodo de servicio militar. Estaba en las enmiendas, vale. En su momento dijiste, con buen criterio, que no había dinero. No había dinero. Que no había dinero. Ahora las circunstancias han cambiado y lo que le comentaba yo a Víctor y a Luis muchas veces, las circunstancias han cambiado. Ahora hay dinero. De hecho, nos obligan a que haya dinero en defensa. Se va a gastar en partidas imaginativas, como decía yo antes. ¿Por qué no cogemos la bandera y esas partidas imaginativas, una de ellas sea la cotización de la gente que hizo el servicio militar, para que esos 9 meses coticen a la Seguridad Social y sirvan para poder llegar a los 38 años y medio por una parte, o para tener menores coeficientes reductores por otra?
A ver, por matizar, si dije que no había dinero, lo dije mal. No es que no haya... No es que no haya dinero, es que no hay quien quiera pagarlo, que es diferente. A ver, primero, por dejarlo claro, en la reforma de pensiones del 2011 se pactó una disposición adicional que decía que se estudiará el reconocimiento del periodo de servicio militar o de la prestación social sustitutoria, u obviamente, o del servicio femenino alternativo que existía, auxiliar femenino, a efectos de periodo cotizado de las pensiones. Cuando la primera negociación solo se consiguió ese reconocimiento a efectos del periodo específico de carencia para acceder a la jubilación anticipada involuntaria. A la jubilación anticipada en general. Los 33 años para la involuntaria, los 35 para la voluntaria. ¿Y por qué no se ha conseguido el resto? Porque siempre que lo hemos seguido planteando desde entonces, y lo seguimos planteando, Seguridad Social dice, perfecto, y me dices quién lo paga. Todos los procesos de reconocimiento de cotizaciones no efectuadas implica que alguien lo paga, todos, menos los 112 días por parto. Cuando se han reconocido ahora los periodos de becas o prácticas no laborales, hay un convenio especial que paga el trabajador que lo solicita, siempre. Y aquí dices, oye, servicio militar, ¿quién lo paga? Y nosotros decimos, Hacienda y el Ministerio de Defensa, que es para lo que se... Y Hacienda dice, pues va a ser que no, mañana otra. La Seguridad Social alguna vez nos ha planteado lo de, oye, si lo quiere pagar el trabajador, claro, nosotros conceptualmente le decimos que no podemos asumir que el trabajador, por haber servido a la patria en directo o en diferido, se pague la fiesta. Y en esa llevamos desde 2013. Por parte del sindicato, pues hemos vuelto a reiterar en este Congreso Confederal, a través de una enmienda transaccional que pactamos el viernes a las 6 de la tarde, a las 7, hemos vuelto a reiterar que vamos a seguir reivindicando el que haya un reconocimiento del periodo de servicio militar a todos los efectos de jubilación y que en nuestra opinión eso lo tiene que pagar el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Defensa o quien quiera pagarlo. Es cierto que es imaginativa, buen intento, y lo llevan los negociadores en la cartera para echarse unas risas, lo de que como hay que gastárselo en defensa y no sabemos en qué, pues oye, esto no va a costar mucho. Uno de los problemas que hay es que nadie sabe cuantificar cuánto cuesta. También lo anticipo, uno de los problemas es que nadie sabe... A ver... Lo que llevaron al diario de sesiones en el 2014 algo así, cuantificado, eran 240 millones. Sí. Lo de las mutualidades iban a ser unos 300, lo del IRPF de las mutualidades iban a ser unos 300 y van por 3.800. Por eso digo, a ver, todo el mundo tiene pánico a algo que no cuantifica, en el caso de Hacienda. Pero seguiremos insistiendo en ello y algún año nos saldremos con la nuestra, o reconocimiento pleno o reconocimiento para algunas cosas. Nosotros incluso lo hemos planteado el hacer un reconocimiento solo bajo demanda, pues para evitar que a mí, que me voy a jubilar con 42 o 43 cotizados, me pida el reconocimiento de algo que por cierto no hice. Pero vamos, para evitar que en casos donde no hace falta pidan el reconocimiento y eso sea un desembolso que no es para nada, pero pues vamos a ver, si alguna vez engañaremos a alguno. No sé decir más. Pero vamos, el problema no es que no haya dinero, el problema es quién lo paga. Y le quitan los juguetitos. La base de cotización que tenemos ahora mismo durante el tiempo que estamos en el paro. Sí. Recibimos el año pasado, en septiembre, la mayoría de los que nos fuimos en marzo, recibimos una resolución de la Seguridad Social en la que se nos reconocía, bueno, pues, que el convenio especial tendrá sus revisiones a partir de 1 de enero del 27 y que se nos fijaba una base de cotización, eso era para lo de la cláusula adicional, pero se nos fijaba una base de cotización para el convenio especial. Superior a la actual, pero inferior a la máxima. Superior a la que tenemos a día de hoy, porque está calculada sobre los últimos 6 meses. Cuando, mientras estamos en el desempleo, nos la han calculado en base a los 180 últimos días. ¿Podemos arreglar eso? Quiero decir, yo he intentado reclamar eso y ni me han contestado. Me fui a la oficina a hacer la reclamación. Te contestarán. No me han contestado y de eso hace ya... Te contestarán. Pero, a ver, problema. Expediente de regulación de empleo, normativa de seguridad social, te dice durante la prestación contributiva, la base de cotización, en la media de los 180 días anteriores. 180 días anteriores no son 6 meses. En los 6 meses anteriores suele haber 181, 182 o 183 días,
y una sentencia que perdió comisiones en el Supremo del año 80 y pico, que dice que te fastidias y la cuenta es suma de la base de cotización entre 183 por 180. Total, ahí salen los 4.520, creo, o lo que salga. Pero vamos, situación del convenio especial en caso de expediente de regulación de empleo ordinario. La media de los 6 últimos meses, ahí sí que no 180 días, y entonces da un poco superior, porque en el caso de los que nos fuimos el 1 de marzo del 24, pues tiene 2 bases del 24 y 4 bases del 23. Da un poco 4.570, una cosa así, ya ni me acuerdo, una cosa así. Son 50 euros más. Y a partir del 1 de enero del año siguiente, el reenganche a base máxima. En nuestra opinión, en mi opinión al menos, y en opinión del sindicato, esa no es una interpretación correcta, pero es la que está haciendo Seguridad Social. No es la que hizo al principio de la aplicación de esa, pero es la que viene haciendo desde hace unos años. Seguridad Social entiende que no se puede revalorizar hasta la primera revalorización anual. Nosotros entendemos que se puede revalorizar en el momento de alta y que además sitúa en una situación de injusticia y surrealismo en función de que haya salido en marzo, haya salido en octubre, te sitúa en diferente condición en función de que yo no hubiera salido por un expediente, entonces puedo revalorizar desde el primer día, en el otro caso no, todo lo que hemos... Actualmente Seguridad Social no se mueve de decir que no, y no se mueve, lo hemos intentado de todos los colores, le mandamos un informe que dijeron que la verdad es que puede que tengamos razón, pero literalmente llevamos haciéndolo así toda la vida, y entonces cuando venga una sentencia decírmelo. A ver, nosotros seguimos insistiendo con ello, y nos consta, desde Málaga he presentado una demanda. Yo no presenté la mía porque me equivoqué de los plazos. La culpa es mía, pues estaba decidida a presentarla yo. Eso tiene un problema las demandas, es que no son gratuitas, cuestan dinero. Porque es contencioso administrativo, cuesta mucho tiempo y cuestan dinero. Y si pierdes tienes que pagar las costas del abogado del Estado, incluidas. Pero bueno, pues hay una persona del sindicato en Málaga, creo que es, que ha metido la demanda y que estamos pendientes, monitorizados con ella. Yo tengo mis dudas de que lo podamos arreglar para lo del actual ERE y me afecta a mí. Y dicho todo eso, yo no he encontrado ningún caso que tenga un efecto superior a los 13 euros en la cuantía de la pensión. Digo por dimensionar en su justo término de cuál es el efecto o no. Y teniendo en cuenta que casi todo el mundo se va a hacer la planificación de si se va a los 63, a los 62 años y 9 meses, o y 10 meses, o y 8, pues lo que afecta es en esa planificación si la ajustas un mes más o menos. O sea, no tiene un efecto muy gordo sobre eso. Tiene un efecto más gordo sobre quien menos posibilidades tiene de que se lo arreglemos. Y es sobre la gente que se va a jubilar de manera inmediata, prácticamente, porque luego el resto se diluye en el tiempo. Pero es que no hay más. ¿Es injusto? Sí. En mi opinión no tiene soporte normativo suficiente, o como mínimo tiene el mismo soporte normativo la interpretación contraria también. Pero es lo que hay. Pero y además es que renuncian a ingresar más. Y renuncian a ingresar más. En la estimación de aquí, 1.200.000 euros. A ver. Pero renuncian a ingresar más el tiempo que lo está pagando la Seguridad Social. No, es que no lo paga la Seguridad Social, que no es cierto que lo pague la Seguridad Social. Telefónica paga hasta el último duro de las cotizaciones. Del desempleo también, aunque lo pague luego, pero es que después el convenio especial lo ha ingresado Telefónica. Si esto es todo más surrealista, Telefónica ha pedido poder pagarlo, formalmente, y nos consta. Y Telefónica en la tramitación del boletín pedía que se aplicara desde el primer día a la base más alta. Si aquí sí que la culpa no la tiene Telefónica, ¿eh? Os lo aseguro, es un empeño de la Seguridad Social. Y a la Seguridad Social le hemos dicho, y además no te hagas la idea de que esto es más base de cotización ahora, pero más pensión a futuro, porque en este caso va a ser la misma pensión. No, pero no estoy hablando yo de eso, es que creo que estamos mezclándolo un poco. Yo estoy hablando del tiempo que estamos en el desempleo. Sí. Tendríamos que tener la misma base de cotización que tenemos según la carta que hemos recibido de resolución. No, porque la Ley General de Seguridad Social dice que la base de cotización en desempleo es la media de los 180 últimos días, mientras que el artículo relativo al convenio especial de ERE dice que la base de cotización es la media de los últimos 6 meses. Y esa diferencia de las dos lecturas, Comisiones lo llevó al Tribunal Supremo en el año 87-88, creo, y lo palmamos. Supremo se marcó una preciosa sentencia que dijo 180 días no son 182. Es decir, que en marzo... En marzo te sube la base de cotización 50 euros. 50
Sí, efectivamente. Y te sí. quedas con media 50 euros más. Hasta diciembre y en enero te va a saltar a 5.000 y pico o a lo que esté la Durante máxima. 10 meses más, vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final estamos hablando de 10 meses Son 10 meses. sobre 300. Y entonces se diluye mucho el efecto de 10 meses, aunque sean 3.000 euros en total, sobre 300. No son 10. No, pero 24 te los comes sí o sí, como se ha comido todo el mundo que tenga ERE. Por supuesto, pero que son 34. No, pero son 24 que te los comías sí o sí y el objeto de disputa son 10 meses. Y 10 meses, aunque sea poniendo 300 euros al mes, son 3.000, que hay que dividir entre 350 efectos del impacto la base reguladora. 3.000 entre 350, 8 euros. Base reguladora sobre la que luego se aplica el coeficiente reductor, con lo que los 8 euros te quedan 6. Sí, por eso. La máquina de calcular tiene en cuenta todos los matices que has comentado de... A ver, tiene en cuenta todos, salvo en algunos casos la aplicación de la disposición transitoria 34.1, que tenemos detectado alguno que la calcula mal. A ver, la disposición transitoria 34.1 dice que hasta que no alcance lo que se hubiera tenido en el 2021, a los casos de jubilación anticipada voluntaria, se le calcula primero lo que os he dicho de coeficiente reductor sobre base reguladora o mínimo 0,5 por trimestre. Y ahí sale un primer cálculo. Segundo cálculo, el de la aplicación de la tabla de la 34.2. Y te quedas con el mayor de los dos. Bueno, pues ahí hemos detectado algún caso donde falla el cálculo. Pero por lo demás suele ser muy preciso el cálculo. Es con lo que... A ver, lo calculan con lo mismo. Puede haber algún problema de que haya estimado una base, tú ya hayas pedido 2 meses antes, después le haya llegado la carga de las bases reales de 2 meses después, y luego hay un efecto que es impredecible, y es que la tabla de IPCs de actualización cambia cada mes. Porque la pensión se calcula con la base de cotización al importe real los 24 meses inmediatamente anteriores y a una tabla de actualización de IPCs donde el mes 25 es 1 y a partir de ahí actualiza. Claro, el IPC cambia cada mes. Entonces yo, por ejemplo, que algún compañero me lo pide, le hago cálculos, simulaciones de cada uno de los meses, cómo le sale o no, yo siempre advierto lo de, oye, no me pidas el céntimo ni me pidas, o sea, todo lo que sea 5 euros arriba abajo, lo comes con patatas porque la bola de cristal no la tengo. No es lo mismo una simulación que calcules a un año vista que una simulación que calcules al día anterior. Tener en cuenta que es importante, la pensión la puedes pedir con 90 días de fecha de efecto en circular. O sea, yo hoy la puedo pedir para hace 90 días o para dentro de 90 días. Esto suele ser muy útil para los que cumplan los años o donde les cuadre en el entorno del final de año y del principio del siguiente. ¿Por qué? Porque si yo una pensión del 15 de enero del 26 la voy a calcular prácticamente sobre la misma base de cotización que el 15 de diciembre del 25. Pero la del 15 de diciembre del 25 se revaloriza el 1 de enero del 26 y la del 15 de enero del 26 se revaloriza en el 27. Por otro lado, la pensión máxima va a subir algo en el 26 si yo voy al coeficiente de descuento mínimo de la pensión máxima, con lo que tengo que echar los números. El año que el IPC acabó en el 6,5 o en el 8, no había que echar muchos números. Irse en diciembre sí o sí, pero depende de cada año. Había por allí... A ver, cada uno se le aplica la norma que exista en el momento que acceda a la jubilación. Hasta ahora, todas las modificaciones en materia de seguridad social han tenido una disposición transitoria que mantenía la aplicación de la norma anterior a los que ya hubieran salido o incluso estuvieran en ERES, aunque no hubieran salido, anteriores. Eso solo tuvo una excepción en el año 2012, con el gobierno del PP, que le puso plazo temporal a la cláusula de salvaguarda, que es como se llama, diciendo que siempre y cuando salieran antes del 2018, 2019, 2017, ya ni me acuerdo. E incluso en esos casos, todos los años fuimos consiguiendo prórroga año a año, hasta que al final ya conseguimos que fuera indefinida. Es cierto que con algún infarto de por medio casi. O sea, yo tengo grabado el día 24 de diciembre por la mañana en la cola del pescado y al teléfono para ver si había prorrogado o no de la puñetera cláusula de salvaguarda, pero
pero hasta ahora siempre ha sido así. ¿Está en la ley que tenga que ser así? No. A ver, ¿tiene un sustento normativo potente? Pues porque es cierto que tú tienes una situación que ya no puedes resolver porque está fuera del mercado laboral, pero quien os diga que la ley dice eso no es cierto. ¿Lo ha dicho en todos los casos? Sí. Pero yo creo que lo expliqué en todas las asambleas clarísimo, porque yo sé que había gente que decía, es que esto no se puede aplicar. No es cierto. No ha pasado nunca, pero... No, a ver, ¿cuál es la parte exenta? La parte exenta es, por un lado, lo que cobraste en el momento de irte, que no hubieras cobrado de no haberte ido. Lo traduzco de otra manera, los 10.000 euros de enganche si te tocaban y la parte proporcional del premio de servicios prestados si te la dieron. Que en ambos casos se considera indemnización porque de no haberte ido no lo habrías cobrado en ese momento. Todo lo que tiene que ver con la liquidación, no. Porque eso es retribución regular, te ha tocado tributar en la declaración de IRPF, etc. La renta que te paga Telefónica, desde el desempleo, o sea, si cobras de desempleo yo cobro 1.400 porque tengo una en casa que no la he hecho ni con aceite hirviendo, una hija. Yo cobro 1.400, la diferencia de los 1.400 a mi renta, eso me está consumiendo renta exenta. Supongamos que mi renta son 3.500, cobro 1.400 de desempleo, 2.100 es renta exenta que está consumiendo ese máximo del improcedente con el tope de 180.000. Cuando finalice el desempleo pasan a ser los 3.500 lo que es renta exenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que agote los 180.000 o el improcedente. Cuando lo haya agotado, en ese momento, en la peseta 180.000 euros, si es el caso, el resto de la renta tiene la consideración de renta irregular, con el matiz que he dicho antes del periodo de generación y el periodo de antigüedad, o sea, del periodo de generación y el número de ejercicios fiscales, hasta que me jubile, mientras la siga cobrando. Y esa renta irregular quiere decir que el 30% tiene una reducción del 30%. Esto es, tributa solo el 70%. De lo que se cobra. De esos 3.500 que luego cuando cumpla los 63 se transforman en 1.800. Esto, ERE. PSI es renta regular desde la primera peseta a la última. Creo recordar, porque bueno, llevo ya muchos años, que una vez se preguntó algo referente que salimos del tema del ITP, que tuvimos una subida tan alta, que algo se iba a preguntar porque estamos en una situación que se presentó que no era irregular totalmente. No sé eso cómo se llegó a preguntar. A ver, yo sé que en su día se estuvo intentando, sobre todo a raíz del año de la hiperinflación del 2021-22, yo sé que se estuvo planteando la posibilidad de intentar un ajuste de revalorización de la renta, que la empresa dijo que no estaba en disposición ni de plantearlo. O sea, eso me consta que se planteó, te hablo de, que ya no me acuerdo si fue el 21 o el 22, pero que la empresa dijo que verde las han segado, vamos, y que no... Es lo que hay. La situación es la máxima. Lo digo porque en las cuentas de la empresa tampoco supongo que se esperaría que la base de cotización tuviera un 15% más en 3 años, como la ha tenido, pero se lo come con patatas. Cuando vaya a los 63 años y quiera la jubilación, ¿dijiste que había que pedir un documento a la empresa para justificar? A ver, los del ERE, cuando llegan a pedir la jubilación para acreditar que es involuntaria, los del ERE, no los del PSI, para acreditar que es involuntaria tienen que acreditar que han cobrado el concepto de indemnización al menos el equivalente a una anualidad. Eso lo acreditan a través de un certificado que emite Telefónica o incluso se suelen creer el certificado, pero pueden pedirte el justificante de los ingresos bancarios.
Yo que soy del 67, pues cuando me vaya a jubilar no voy a tener ningún problema en, más allá de ir al banco y decirle, oye, sácame un listado de esto y ya está. Voy a acreditar la anualidad sobradamente. El problema lo tiene la gente que se jubila de inmediato y que no llega a la anualidad o que llega ajustado, que es en los que hay que anticiparlo. Pero efectivamente para la jubilación anticipada involuntaria hay que acreditar haber cobrado la indemnización al menos una anualidad. Esto es una medida que metió el PP en la reforma del 2012, pero que tiene una lógica, y es que los pactos, la jubilación anticipada involuntaria es más beneficiosa que la voluntaria y tiene un requisito de haber tenido un despido objetivo. Y nadie tenía un problema gordo en pactar un despido objetivo. Tú a la empresa me escribes que me has despedido objetivo, yo no te pido la indemnización y me voy a la ventanilla de la involuntaria. Para evitar ese tipo de situaciones, la empresa pide acreditar el ingreso monetario. Esto provoca un problema, imaginaros una empresa en concurso donde yo tengo reconocida la indemnización pero me la deben, entonces se solventó diciendo el ingreso es metálico o que lo tienes reclamado judicialmente, pero hay que presentarlo. Telefónica te emitirá un certificado y por si acaso, yo conozco a alguno que lo ha hecho así y me parece razonable, vas a la entidad bancaria y dices, oye, dime, sácame un certificado de lo que me ha pagado en los últimos 3 años en este concepto, este CIF. El banco te lo certifica y tú certificas que esos son los pagos que le acompañan a la comunicación de despido donde te dice cómo vas a cobrar la indemnización y ya está. A ver, los de Seguridad Social conocen el caso de Telefónica y como lo conocen saben que todos los que se están jubilando inicialmente no llegan a la anualidad. En cualquier caso, como se lo tienes que pedir también a la empresa, si por alguna casualidad, aunque es lo que dice Raúl, la empresa no está poniendo problemas para emitir ese informe, si lo hiciera la empresa o pusiera problemas, ponte en contacto con nosotros, ¿vale? No sé si hay más cosas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, a mí me gustaría... A ver, creo que ha habido, no sé si lo ha habido ya o si está aprobado o si está pendiente de aprobar, cambios en materia de consideración a la hora de cobrar los planes de pensiones. Creo que era en el País Vasco, puede ser que habrá algún cambio. A ver. La forma de, quiero decir, el ingreso el cobro del plan de pensiones que no sea como una renta regular, como el cobro, o sea, como se tributa actualmente, sino como una parte, es que no lo tengo muy claro, por eso te lo A ver, pregunto. yo intento... Una parte como un ahorro, otra parte como renta, No, a ver. la parte de ingresos como renta. A ver, 2 cuestiones previas y luego comento. No hay ningún cambio de camino, anticipo. Una cuestión previa. Primera, el País Vasco y Navarra tienen régimen fiscal propio. O sea, pueden aprobar normas fiscales de aplicación allí que no sean de aplicación aquí. En determinadas cuestiones se van más o menos armonizados, pero tienen régimen fiscal propio. Segundo, y no es baladí, en España están en territorio IRPF, ahora están exentos el equivalente al improcedente, pero hubo un tiempo donde solo estaba exento el equivalente al procedente, o sea, 20 días por año una anualidad, y en Euskadi seguían exento 45-42. Segundo, en Euskadi tienen un sistema de previsión social, que son las EPSVs, entidades de previsión social vascas, que no son planes de pensiones exactamente, son mutualidades, y que tienen un régimen propio diferenciado de los planes de pensiones, con elementos comunes pero diferenciados. En Euskadi prácticamente todas las empresas están en una EPSV, etc. Tienen diferencias significativas. Dicho todo esto, creo que tampoco en las EPSVs hay previsto ningún cambio de fiscalidad muy significativo, aunque sí que están analizando, y eso es común, de las EPSVs y de España, y no va a afectar al de Telefónica, sí que se lleva tiempo analizando cuál es la situación de muchos planes de pensiones de empleo que en realidad tienen 5 duros y medio el partícipe en el plan. Mi mujer trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, tiene un plan de pensiones de los que en su día promovieron el sector público y tiene desde hace 11 años 1.010 euros en el plan de pensiones. Entonces es cierto que tamañas cantidades cobrar en renta, pues bueno, es un chiste, ¿no? Pero no hay previsto ningún tipo de cambio en el tema. No solo eso, sino que hay una propuesta en firme de eliminar, que es una barbaridad,
la posibilidad de liquidez a los 10 años de las aportaciones que tengan 10 años de antigüedad, que sabéis que se abrió en el caso de aquellos planes que lo admitieran en sus especificaciones, que el sistema de empleo no lo ha admitido prácticamente ninguno, porque es romper el modelo de previsión social, y eso sí que está en proyecto quitarlo. Pero es la única modificación en fiscalidad. La consideración de rentas del trabajo, no, y esa no va a cambiar nunca. El que haya algún elemento de bonificación o de reducción, como existía para las aportaciones del anteriores al 2007, yo no creo que venga de camino, pero a saber, eso existió en su día, dejó de existir, está transitoriamente para los que teníamos aportaciones anteriores, y yo no supongo, nosotros queremos impulsar modificaciones fiscales para incentivar el cobro de renta, porque en nuestra opinión lo que es una barbaridad es que un instrumento que pretende ser una renta complementaria a la pensión, porque en la pensión pierdes ingresos con relación a activos, incentive que te salga fiscalmente mejor cobrarlo en capital para comprarte un coche. Parece una aberración. Y sí que llevamos tiempo pidiendo eso y pidiendo que eso sea así para los planes de pensiones de empleo, que están vinculados al último salario, no así para los individuales, que no deja de ser un instrumento de ahorro particular de quien quiera. Pero estamos predicando un poco en el desierto en los últimos años. Hubo algún amago cuando estaba Escrivá en el ministerio de comprarnos una parte de la teoría, pero le duró, supongo que la primera vez que consultara a la banca. Pero vamos, no viene de camino ningún otro cambio, ¿eh? Hay pendiente una sentencia de casación del Supremo de lo Contencioso Administrativo. Ha habido varias sentencias en TSJ sobre el tema de la reducción del 75% y el descuento de las primas aportadas por el trabajador. Hay una polémica eterna y es si lo que aportamos para el seguro colectivo es solo para el riesgo a quien tenga la prestación de supervivencia, también para la supervivencia, y hay sentencias contradictorias del TSJ. Y hubo un auto del Supremo de noviembre del año pasado, creo recordar a lo de memoria, admitiendo a trámite un recurso cuyo interés casacional es que se aplica al seguro de supervivencia de Telefónica de España. O sea, lo va a resolver. Creo recordar que es de noviembre del 24, en la sala de lo contencioso vienen tardando entre 10 y 16 meses en resolver los recursos, o sea que suponemos que habrá sentencia entre septiembre de este año y enero-febrero del año que viene. Pero vamos, miré porque me hicieron una consulta la semana pasada por correo y he mirado esta mañana a ver cuál era la situación y no está todavía metido en agenda ni en calendario previsible. Raúl, una preguntita. En caso de padecimiento, ¿qué pasaría con la paga? Del EDE, que íntegro lo cobran tus beneficiarios. Los que tengan. Íntegro, yo no he dicho de golpe. Yo no sé cómo actuará Telefónica, posiblemente le rente hacerlo de golpe, pero teóricamente el compromiso que tiene Telefónica es un pago a ti mes a mes y el compromiso que tiene Telefónica es que revierte en favor de los beneficiarios. Obviamente se ahorra todo lo que tiene que ver con la cotización a la seguridad social y puede que a Telefónica le rente por una cuestión de gestión pagártelo de golpe con descuento no de tasa de interés, pero eso no lo dice el acuerdo. Ni conozco yo ningún caso. A lo mejor lo ha habido, pero no lo sé, donde sepamos que ha aplicado. Pero si decide mantener el pago mes a mes, estaría en su derecho, porque lo único que dice el acuerdo es la garantía de reversión sobre él o los herederos legales. Bajo notario. ¿Cómo bajo notario? Hombre, a ver, tú tienes, pero esto igual que el plan de pensiones, ¿eh? Aquí, bueno, el plan de pensiones es diferente, pues puedes tener el designado beneficiario diferente, pero tú aquí lo primero que tienes que presentar es una declaración de herederos y un acta notarial de que eres el heredero, ¿eh? Vamos, eso sí que es sagrado. De otras cosas, porque si no se puede encontrar con que paga más de una vez. Si no hay preguntas, voy a cerrar, ¿vale? ¿Más preguntas? Pásame. Ahí, espera, hay una pregunta allí. Preguntas. Yo soy el caso del PSI, yo cumplo los años ahora, 73 en septiembre. Tengo que cumplir una serie de años necesarios. ¿Cuántos años? A ver, tienes que tener 35 años cotizados en el momento de solicitud de jubilación. Entonces, Cumplo los años en septiembre y en octubre cumplo 37 años en la empresa. no, a ver, si tienes 35 cotizados a la Seguridad Social, te puedes jubilar el día que cumplas, perdón,
Espera, matizo. A ver, matizo que lo estoy diciendo mal. A ver, lo importante no es cuánto tienes cotizado a la empresa, sino cuánto tienes cotizado en total a la Seguridad Social. En total a la Seguridad Social tienes que tener 38 años. Perdón, si te vas a los 63 tienes que tener 36 años y 3 meses cotizados, porque tu edad ordinaria de jubilación se calcula suponiendo que has seguido de alta ese tiempo. Yo he dicho 36,3, te he engañado, 36,6, porque tu edad ordinaria sería cuando ya se piden 38,6, porque sería 2027. Si tienes 36,6 cotizados, te puedes ir el día que cumplen los 63 años. Tienes que mirar bien si te renta irte a los 63 años o a los 63 años y 2 meses o cuándo. ¿Por qué? Porque la nueva tabla de coeficientes reductores, a ver, el objetivo del gobierno cuando se pactó el último acuerdo era retrasar 2 meses el acceso a la jubilación. Y entonces lo que ha hecho es encarecer mucho los coeficientes reductores cuando te vas con 24 y con 23 meses de anticipación, a cambio de que sean más favorables de lo que eran antes cuando te vas con 22 o menos. ¿Qué es lo que tienes? Que calcularte el simulador es gratis, te calculas el día que cumplen los 63, el día que cumplen los 63 y un mes, el día que cumplen los 63 y 2 meses. Le sacas unas cuantas simulaciones, le dejas descansar porque se va a pensar que es un robot y le vuelves a sacar más y te echas tus números. Pero puede que te rente más a los 63 y 2 meses. Te va a rentar no irte del 2025 por la aplicación, si eres de PSI, por la aplicación de la transitoria 34.1, que resumido te permite este año irte con el 4% solo de descuento, con el 0,5 por trimestre, mientras que en el 26 no te arriendo yo las ganancias. Pero y a partir de ahí, pues oye, es echar los números de cada uno y los números se echan de dos maneras. Si me voy antes, tengo menos pensión, pero cobro antes. Y a lo mejor tengo 5 euros menos de pensión, pero cobro 2.500 pavos netos de pensión. Para amortizar 5 euros que pierdo, pues a lo mejor hay un recorrido. Pero esos son números tuyos. Ahora ya sí, me callo que ya es hora. Bueno, como no tenéis más preguntas, solo 3 cositas antes de irnos porque veo mucho abanico ya por ahí. Tomo nota de los casos, además ya los tenía apuntados antes de empezar la reunión, que llegaremos a la comisión de seguimiento del ERE y en el momento en que tengamos alguna información os la haremos llegar. Eso en cuanto a la cuestión más directa relacionada con el ERE. La segunda cuestión tiene que ver con, no tanto con vosotras y con vosotros, pero sí para el futuro, para la negociación de posteriores planes de salida. Al conocer y reconocer una sentencia, como dice Raúl, dentro de varias negativas, pero una positiva que ha habido en Galicia respecto a la discriminación por edad, tenemos suficientemente claro que en la acción sindical es donde hay que llevar la posición a futuro y en el proceso que tenga que venir a partir de ahora seremos bastante más firmes a la hora de negociar un plan de salida cuando hagan este tipo de planteamientos. Y sí. Ha comentado antes que había en la sentencia, hay una sentencia en Galicia. Había que haber hecho sí la de... A ver. Pero que todas... tenía 20 días nada más. No. Apuntado con un año. En el caso de las cantidades, ha hablado. A ver. Problema, si esperamos al resultado. No, a ver, lo intento explicar. A ver, en todos los procedimientos judiciales hay un principio de caducidad o de prescripción de la acción. La sentencia que va a analizar el Supremo es una sentencia por despido. Una persona que demandó el despido diciendo mi despido es discriminatorio porque me pagan menos. La demanda por despido caduca a los 20 días hábiles desde que te han despedido. Con lo que a quien se fuera el 28 de febrero la tenía que haber presentado como tope el 8 de abril o el 9 de abril o lo que salgan los 20 días hábiles. Y ahí ya se ha perdido el derecho. Si se interpreta como una demanda de cantidad, las demandas de cantidad caducan al año, con lo que también se ha perdido el año. No, yo me he ido a final de año. Pues entonces tú estarías articulándola por demanda de cantidad todavía en tiempo. Y hay una tercera, y es que se puede articular, como quien tiene todavía el año lo puede articular, es más floja que la otra, pero lo puede articular por demanda de cantidad. Y hay una tercera situación, los que ni lo hemos metido por despido, no lo hemos metido por no sé qué, ni
En mi opinión, a alguien del 68 tampoco le va a tocar, porque no es lo mismo que quien la ha presentado teniendo el 52 y teniendo 62 años, pero bueno, que en caso de que salga, al ser una demanda que afecta a derechos fundamentales y el principio de discriminación, es posible, dependiendo de cuáles sean los fundamentos de la sentencia, que hubiera algún otro cauce. Pero algún otro cauce que sería enrevesado porque en algún caso pudiera ser de responsabilidad patrimonial, que son unos procesos que, solo te digo que la decisión final, previo informe del Consejo de Estado, un puto carajo. Pero vamos, que ahí lo que pasa es que nos parece temerario ni decir que no hay cauce, vemos muy difícil que hubiera cauce, ¿eh? Pero nos parece temerario decir no hay ningún cauce, porque a lo mejor lo encontramos, pero necesitamos saber el contenido de la sentencia. En tu caso, que te has ido en diciembre, pues es posible que tuvieras cauce para antes del año presentarla por cantidad. ¿Y eso cómo lo gestionaría? A través de los servicios jurídicos. A través de los servicios jurídicos. A ver, ese planteamiento que ya lo hemos anunciado a través de la sección sindical en su día de Madrid y posteriormente a través de notas del vinculado, por eso decimos en ese tercer punto que me faltaba, que es muy importante tenerlo en cuenta, y ya informamos en su día de la posibilidad de la demanda por cantidad, que caduca al año. La primera es una demanda relacionada directamente con el despido por la causa específica de la sentencia. Claro, y esa caduca a los 20 días del hecho causante, que es el ERE, despido. Si no has planteado la demanda anteriormente, pues la has perdido el derecho. Es que yo creo que no la presentó casi nadie, ¿vale? La ha presentado este caso que se ha ganado y punto, y dos más, si puede haber, ¿vale? Hay muy poquito, entonces. La segunda, sí hay casos, porque se fueron tardíamente, más tardíamente, que será el tuyo, que se puede hacer el planteamiento por una demanda de cantidad. En el hipotético caso que sean como el tuyo, o en este caso el tuyo, el planteamiento es acude a través de la sección sindical de desvinculados al gabinete jurídico y que se plantee la demanda, ¿vale? El tercer caso, que es el que explicaba Raúl, es más complejo. En cualquiera de las cuestiones va a depender de una sentencia del Tribunal Supremo, ¿vale? Que está pendiente y por los tiempos que más o menos se manejan, Raúl, yo creo que estamos hablando de año y medio, 2 años prácticamente, ¿no? Lo que suelen tardar ese tipo de... Calculamos para mediados del 2026. Exacto, entonces esa es la prueba o el algodón que nos va a dar el carpetazo de salida para plantear todo lo demás. Las que podemos presentar antes también ayudarían. Claro, si no lo planteas tú dentro del año, pierdes el derecho. ¿Vale? Efectivamente. Lo que no quiero es perder esa posibilidad, siempre que pueda. Mira, la asesoría jurídica ya tiene la sentencia, y sabe que en cualquier momento podéis contactar con ellos, o sea, podéis contactar desde ya. Esa es la parte que me... tengo problemas con la comunicación con asesoría Esa es la parte... Esa es la parte que me estaba dejando para el final. Esa es la parte. Te dejamos la dirección de correo electrónico ya. Vale. Asesoría Hay un problema con la comunicación, pero es bidireccional, ¿eh? Por lo que estamos comprobando. Tanto por esta parte como por esa parte. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando. Hoy habéis venido aquí cerca de 100 personas. No te puedo decir la gente que hay. Es verdad que hay gente que igual está fuera. Pero es que no somos conscientes de si llegan los correos a todo el mundo. Entonces, yo en todas las reuniones soy un pesado. Y lo manifiesto una y otra vez. Por favor, darnos la dirección de correo con exactitud, que no falle ni una letra, porque no somos conscientes de si llega o no llega. Los compañeros de la sección de desvinculados están como vosotros, son gente altruista que da el paso adelante para llevar esto, porque de alguna manera alguien se tiene que hacer cargo, porque es un volumen ya muy serio de personas afectadas que a la sección sindical pues prácticamente le comería el trabajo y no podrían dedicarse, por eso hay una sección constituida, además porque los órganos de comisiones obreras así lo determinaron en su día. Pues es que no dan abasto con los correos. Entonces yo seré un pesado, lo volveré a recordar otra vez, por favor, poneos en comunicación. Porque las comunicaciones que salen de aquí, por ejemplo esa que estás diciendo, me consta que se ha comunicado, tanto por la parte de desvinculados como por la parte de la sección sindical de Madrid, ¿vale? Entonces, estaremos en contacto y esta última parte que yo voy a explicar, que es muy, muy, muy importante, me consta que hay gente que, bueno, pues llega a la edad y se borra del sindicato. Claro. Luego no se da cuenta que lo digo por ellos y por ellas, no se da cuenta que todas estas circunstancias, estés bajo un PSI, un ERE, vas a tener necesidad en un momento determinado, aunque sea por puro interés, ¿vale? De acudir a la organización, porque hay muchas cuestiones que son muy, muy, muy complejas. Afortunadamente, tenemos a personas preparadas, con conocimiento, incluso al día, en materia de seguridad y salud. Los que no lo estamos tanto, nos ponemos al día.
Además tenemos la interlocución directa con la empresa para trasladar cualquier tipo de problemática y, hombre, yo creo que aunque fuera solo y exclusivamente por interés en vuestro, yo estaría al tanto, estaría al día. En tu caso en concreto, plantéalo ya, ponte en contacto con la sección sindical y que te pidan cita con el gabinete jurídico para plantear la demanda inmediatamente. A ver, una última cosa, al hilo de lo que decía Víctor con el tema de los correos. Todos aquellos de vosotras y vosotros que no hayáis recibido la comunicación de esta reunión, haced un favor, mandarnos un correo a prejuteleco. Todo junto. Prejuteleco. Prejuteleco @ Podéis tomar nota porque es importante, ¿vale? USMR MMR. Unión Sindical Madrid Región. .ccoo.es. Vale. Los que no lo hayáis recibido. CCOO, no. A ver. Prejuteleco @USMR, Unión Sindical Madrid Región, .ccoo.es. Es un poquito largo. Y aprovechando que ya tenéis la terminación, os dejamos la de la asesoría jurídica. Vale. Asesoría FSC. Asesoría jurídica. Asesoría FSC. Asesoría Francia. Asesoría FSC. Espera, ahora. FSC @ Servicios a la Ciudadanía, FSC. Vale, y la misma terminación. @ usmr.cco.es.